El braille fue creado a mediados del siglo XIX por Louis Braille, un pedagogo que a sus 3 años de edad quedó ciego por accidente. Fue diseñado en base a un sistema previo de lectoescritura diseñado por Charles Barber de la Serre. El braille es un sistema de lectoescritura creado especialmente para las personas no videntes y se basa en el sentido del tacto. Hay que tener en claro que el braille no es una lengua o un idioma propio, sino un mecanismo de escritura en base a puntos con relieve sobre una superficie lisa. El sistema braille consiste en un conjunto de celdas en las que se inscriben 6 puntos. Están organizadas según una matriz de 3 filas por 2 columnas, que se enumeran de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Así, la presencia o ausencia de puntos permite la codificación de los símbolos del lenguaje verbal, dependiendo de la posición en la que el o los puntos aparezcan. De este modo se obtiene una matriz posible de 64 combinaciones, tomando en cuenta todas las letras y signos de puntuación, agregando también los símbolos especiales para diferenciar mayúsculas, bastardillas, números o notas musicales. Ventajas del sistema braille. Fomenta la integración en todos los ámbitos, ya sea escolar, social y laboral. Favorece el respeto a la diversidad de las personas. Potencia la autonomía de las personas con discapacidad visual. Beneficia la autonomía personal de los niños y personas afectadas. Ayuda a desarrollar el tacto y refuerza el tono muscular. Es una gran herramienta para el aprendizaje, no solo en la lectoescritura, sino también del juego simbólico y de ciertas habilidades. Desventajas del sistema braille. Es un sistema complejo de aprender, en especial si se comienza en edades avanzadas. Los textos en braille ocupan más espacio. El sistema tiene ciertas limitaciones. Son necesarias sinografías especiales. La velocidad de la lectura es un poco más lenta. El día de hoy vamos a realizar una pequeña entrevista al Dr. Danilo Tello. Vamos a realizarle las siguientes preguntas. ¿Cuál es su perspectiva de la sordoceguera en el Ecuador? Siempre en el Ecuador los datos estadísticos de discapacidad estamos hablando por separado. Lastimosamente no hay un dato estadístico de sordoceguera como tal. Tenemos un dato de ceguera del 44% y de sordera del 55%. Hablamos a números más o menos 65,000 personas con discapacidad de sordera en Ecuador y 55,000 con discapacidad visual. Si tenemos que hacer un dato estadístico, ¿qué es lo que falta en sí al Ministerio de Salud de tener este dato de sordoceguera? Que debe ser un porcentaje mínimo, pero tenemos un estudio, sí, de otro país. De hecho, hay una asociación de sordoceguera en Guayaquil. Data de un 12 a 15% de la población con esta discapacidad. Como dato real, el Ministerio de Salud no lo tiene, solo lo tiene separado, ceguera y sordera. Desde su punto de vista, ¿cree que ya existe inclusión para las personas con sordoceguera? Definitivamente no. Y no solo para esta discapacidad, sino para el resto de discapacidades, ¿no? Hace falta políticas de Estado para incluir capacitaciones, talleres, tanto profesionales de la salud como profesionales de educación, para incluir a este grupo de personas con esta discapacidad. Es muy importante que ellos tengan el acceso y mejoren su calidad de vida, tanto acceso a salud como a educación, que sí es posible, pero lastimosamente solo se da en territorio privado, fundaciones privadas, hospitales privados, más no en el sector público, que es donde debería poner énfasis el gobierno. Según su experiencia laboral, ¿qué actividades recomendaría para trabajar con las personas que tienen sordoceguera? Bueno, siempre es importante las capacitaciones. En este caso,
a los profesionales. Si queremos incluir a nuestros pacientes, a nuestros usuarios con este tipo de discapacidad, hay que capacitar al profesional para trabajar desde edades muy tempranas, de incluirles. Si hablamos de inclusión, esta es la manera de trabajar, capacitar a los profesionales para que incluyan a nuestros usuarios con este tipo de discapacidad, incluirles en las aulas o identificar, ¿sí? Siempre desde el embarazo y las edades tempranas, para poder preparar tanto a la familia como a la persona que va a tener o que ya tiene esta discapacidad, y por ende mejorar su calidad de vida e incluirle a la sociedad y que sea provechoso en cualquier ámbito que se desarrolle. ¿Qué características podemos presenciar en un niño que tiene sordoceguera y cuál es su comportamiento? Bueno, si hablamos de esta discapacidad, tenemos que tener en cuenta que se puede dar por muchos factores, ¿sí? Especialmente víricos, como la rubiola, toxoplasma, sífilis y otros más. También hablamos de otros síndromes, como de Charles, Usher, Wolfram. Y siempre es importante que al nacimiento nosotros hacemos un tamizaje, tanto visual como tamizaje auditivo. Obviamente, control del niño sano, la mamita le lleva siempre al control mensual, el médico o incluso la mamá se da cuenta cuando el niño, ¿sí?, no tiene una conexión visual en el momento de lactancia, ¿sí?, o cuando nosotros ya le llamamos por su nombre y tampoco presta atención, especialmente a la mamita, que es la voz que siempre ha escuchado durante los 9 meses de su embarazo. Es importante y es un signo de alerta para llevarlo al control médico. Y es el facultativo, en este caso el personal médico, que mediante exámenes o revisión clínica podría derivar al especialista y dar este diagnóstico definitivo. Como digo, estos son síndromes y también causado por afectaciones víricas especialmente. Por último, ¿cuáles serían las recomendaciones que nos podría mencionar para trabajar con personas que tienen sordoceguera? Lo primero, hacer un llamado de atención siempre al gobierno para este grupo vulnerable, este tipo de discapacidades, para que sea incluido en la malla curricular, tanto de las escuelas, de los colegios, y que tengan las herramientas necesarias, tanto el personal docente como la propia persona. Es decir, en otros países hay perros guías, ¿sí?, las capacitaciones permanentes en el sistema Braille para poder enseñar. Es decir, es un aparataje, ¿sí? Y esto es cambio realmente en políticas públicas para que estos pacientes sean incluidos en la sociedad, y especialmente la capacitación a nuestros docentes, a nuestros profesionales de salud, incluso a las personas cuidadoras, a los familiares, para ver cómo se puede ayudar en casa, juntamente con la educación que está recibiendo en una escuela. Y hablamos de una escuela pública, de una escuela fiscal, donde debería haber todas estas herramientas para que todas nuestras personas con discapacidad, incluida la sordoceguera, sigan adelante. Listo, muchísimas gracias. A continuación realizaremos la entrevista a la licenciada Paulina Isa, docente del Centro Infantil BIOS. ¿Cuál es el nivel de conocimiento que tiene usted sobre la sordoceguera? Que son las personas que no pueden escuchar y mirar. ¿Cuál es el nivel de conocimiento que tiene usted sobre la lengua de señas? No tengo conocimiento porque no he experimentado el trabajar con niños sordomudos. Si presentara un caso de sordoceguera, ¿cuáles serían las metodologías que utilizaría usted para trabajar? Primero tendría que capacitarme sobre las metodologías que existen para que el niño pueda ser incluido en la educación. ¿Considera usted que un niño que presenta sordoceguera puede ser incluido en una institución regular? Sí puede ser incluido mientras las maestras estén netamente capacitadas para trabajar con este tipo de situación. ¿Cómo trabajaría en la socialización del grupo con el niño que tiene sordoceguera? Utilizaríamos la metodología a través del juego y actividades sensoriales.
Vamos a aprender a leer en el alfabeto braille. A continuación se presenta el abecedario braille. Para que conozca, se le entrega cada letra del abecedario para que pueda identificar y manipular cada una de ellas. E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A continuación vamos a reconocer una serie de palabras y Arantxa va a adivinarlos. Pero primero vamos a vendar sus ojos. Vamos a presentar unas palabras y Belén tiene que adivinarlos. Ya, comienza. I, la isla, ¿Qué dice? isla. Muy bien. Palabra. Comienza. G, A, G, T, O, ¿Qué palabra dice ahí? gato. Ya. U, B, A, ¿Qué palabra dice ahí? uva. Ya. ¿Qué palabra dice aquí? E, A, L, O, ¿Qué dice ahí? palo. El día de hoy vamos a aprender lo que es el alfabeto braille. Para esto hemos traído un invitado para que nos va a acompañar y a realizar la actividad junto con nosotros. Entonces, nosotros para esta actividad tenemos lo que son las tarjetitas del abecedario. Primero tenemos la tarjeta que está dividida en seis bombitas. Entonces va del lado izquierdo, como podemos ver aquí, y también como podemos observarlo, va del lado izquierdo, viene siendo 1, 2, 3 y el lado derecho 4, 5, 6. Entonces si yo digo A, viene siendo en el 1, en el cuadrante del lado izquierdo. Entonces si yo digo B, viene siendo 1, 2, y si yo digo C, es 1, 4. Entonces vamos a ir colocando de acuerdo a cómo vaya siguiendo el orden del abecedario y vamos dictándole con los números. Para comenzar ya la actividad tenemos en nuestro lado izquierdo nuestras bolas de colores y a nuestro lado derecho tenemos nuestra caja de cartón de huevos. Con nuestra tarjeta le vamos a ir diciendo en qué lugar tiene que ir colocando las bolitas.
La letra A es en el numeral 1. La letra B es en el numeral 1 y 2. La letra C es en el numeral 1 y 4. La letra D es en el numeral 1, 4, 5. La letra E es en el numeral 1, 5. A continuación tenemos en el lado izquierdo nuestras bolitas de colores y en el lado derecho tenemos la tabla con el abecedario Braille. Se va a proceder a escribir el nombre. Se colocó una palabra en la cual deberá leer y decirnos qué es lo que dice. Esta es la letra G. Esta es la letra A. Y esta es la letra D. Y esta es la letra O. Y lo que dice es gato. Ya, el día de hoy te voy a enseñar cómo es el alfabeto en braille, ¿ya? Entonces primero tenemos la letra A, que es un puntito aquí en el lado izquierdo de la tarjeta. Las tarjetas están compuestas solo por 6 espacios. Y aquí está la letra B, la C, la D, esta es la E, la F, la G, la H, la I y la J. Puedes empezar a topar cada uno de los puntos de las tarjetas. Esta es la I y por último tenemos la J. Estas 10 primeras son las bases para todas las demás letras. ¿Por qué? Porque en la siguiente fila lo único que vamos a hacer es aumentar un círculo. Entonces, las 10 primeras letras son estas, que es de la A a la J. Y en la K se va a aumentar el círculo en la parte inferior. Por ejemplo, esta es la letra A y acá abajo se aumenta el siguiente. Esta es la letra B y en la parte de abajo se aumenta el siguiente círculo. Eso no vas a poder tomar las letras del braille que están ahí, mientras yo te voy a ayudar mencionando cuál es la letra que tú estás topando. Podemos empezar por acá arriba. La tarjeta que tiene un solo círculo es la letra A.
Aquí tenemos la letra B. La B. ¿Cuántos círculos tomas? Es esta tarjeta de aquí. Esa es la letra C. 2. Sí, 2 círculos, muy bien. Aquí tenemos la letra B. 3. Muy bien. Con la siguiente palabra, ¿qué es lo que dice? Sí, por ahí empieza muy bien. ¿Qué letra es esa? La P. Muy bien. La siguiente. La R. La E. Muy bien. La R. Y por último la letra. Letra A. Entonces la palabra es. La palabra sería pera. Ya. ¿Mayúscula? ¿Alguna letra estaba mayúscula o todas son minúsculas? No, son minúsculas. Ya, muy bien. Se concluye que por medio de la aplicación del sistema Braille se busca que el estudiante logre acceder a la lectoescritura. Asimismo, sirve como una herramienta primordial y funcional para la adquisición de aprendizaje que van de lo simple a lo complejo. Se recomienda a los docentes, estudiantes y padres de familia que conozcan un poco más cómo se encuentra conformado el sistema Braille, para que por medio de este sistema puedan interactuar y apoyar al estudiante a lo largo de su escolarización y su vida diaria.